Hola, mi nombre es Yauri Arias Kisblayutson. El día de hoy les voy a explicar tres ejercicios del tema de movimiento periódico. Para ello vamos a explicar un breve resumen de la teoría. Movimiento periódico es un movimiento cíclico, no tiene fuerzas de fricción ni resistencia externa. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica, donde tenemos un resorte con un cuerpo y nos muestra la ley de Hooke, ¿no? La frecuencia restaurada y la frecuencia deformada. La deformada está aquí, la restaurada aquí. Haciendo una igualación nos obtenemos esta ecuación, que es una fórmula, y pasamos a los elementos del movimiento armónico simple. Los elementos son el ciclo, oscilación o vibración, el periodo, que es T mayúscula en segundos, la frecuencia, que es igual al número de oscilaciones entre el tiempo, y la unidad es un hertz, ¿no? Donde también la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. X es la elongación, que tiene que estar en metros. A es la amplitud. Y omega, que es la frecuencia angular. Y aquí tenemos las fórmulas, ¿no?, de frecuencia angular, eh, la frecuencia y el periodo. Y aquí en esta parte de acá, en este gráfico, nos muestra el gráfico del movimiento armónico simple, donde tenemos la oscilación, nos muestra los elementos, ¿no?, el periodo, la amplitud y la elongación. Pasamos a la ecuación de movimiento para el movimiento armónico simple. Aquí tenemos las ecuaciones, donde A es amplitud, y tenemos el ángulo de desfase y las constantes, ¿no? Bueno, esta fórmula o esta ecuación se utiliza cuando la posición de equilibrio, ¿no?, donde inicia en la posición de equilibrio, donde ya no se considera el ángulo de desfase porque ya que es cero. Pasamos aquí. Bueno, estas tres ecuaciones se utilizan solamente cuando la oscilación del gráfico crece, y cuando decrece se utilizan estas tres. La velocidad máxima es igual a amplitud por la frecuencia angular, y la aceleración máxima es igual a amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Bien, ahora vamos a continuar a resolver los ejercicios. Nos dice, una pelota de caucho oscila en un círculo horizontal de 2 metros de diámetro y describe 20 revoluciones en un minuto. Una luz distante proyecta la sombra de la pelota en la pared. A. ¿Cuál es la frecuencia angular del movimiento de la sombra? B. Si el movimiento de la pelota parte del reposo, parte del punto de equilibrio y se dirige hacia el lado derecho, ¿cuál es la posición cuando transcurre medio segundo? Bueno, vamos a resolver la A, ¿no?, donde nos pide la frecuencia angular del movimiento de la sombra. Bueno, la frecuencia angular, la fórmula es 2pi entre el periodo, ¿no? Pero también sabemos que el periodo es igual a 1 entre frecuencia. Bien, para ello vamos a necesitar el periodo, pero también es igual a 1 entre frecuencia. Y sabemos que la frecuencia es igual a, aquí con el dato, ¿no?, 20 revoluciones por minuto. Esto lo dividimos entre 60, que es un minuto, vendría a ser un tercio, ¿no? Un tercio hertz. Ya, bien, ahí ya tenemos la frecuencia. Entonces el periodo es igual a 1 entre un tercio. Esto sería 3. Reemplazamos en la fórmula velocidad, frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. El periodo tendría 3. Bien, haciendo el cálculo matemático nos saldría 2,094 radianes por segundo. Eso vendría a ser. Bien, vamos a continuar. Ahora el inciso B. Nos dice, si el movimiento de la pelota parte del punto de equilibrio y se dirige hacia el lado derecho, ¿cuál es la posición cuando transcurre medio segundo? Nos dice que la posición a tiempo de un medio segundo, ¿no? Luego nos dice que parte del punto de equilibrio. Esto quiere decir que el ángulo de desfase es igual a 0, porque parte del punto de equilibrio. Entonces, la elongación sería igual a amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo, y más el ángulo de desfase, ¿no? Pero como es 0 ya no lo consideramos. Reemplazamos los datos. Amplitud es 1 por el seno
y de frecuencia angular, que es 2 pi tercios, por el tiempo, que es medio segundo. Haciendo el cálculo, nos va a salir seno de 60. Eso vendría a ser 0,866 metros hacia la derecha, ¿no? Sobre la amplitud me olvidé explicar por qué es 1. Bueno, nos dice que en el ejercicio que la pelota de caucho oscila en un círculo horizontal de 2 metros, ¿no? Entonces 2 metros vendría a ser el diámetro y el radio 1 metro. Y el radio sabemos que es igual a la amplitud, ¿no? Por eso es que la amplitud vale 1 metro. Bien, ahora pasamos al segundo ejercicio. Nos dice, en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función al tiempo. Calcular la frecuencia angular, el ángulo de fase, la ecuación de elongación, la posición en cuanto transcurre 2 segundos, la velocidad cuando transcurre 2 segundos, la aceleración del mismo modo cuando transcurre 2 segundos y la velocidad y aceleración máxima. Aquí tenemos el gráfico, como se puede observar. Bien, resolvemos. La A nos dice la frecuencia angular. Sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. Para ello necesitamos el periodo, ¿no? Y como vemos en la imagen, el periodo es 16, desde donde inicia hasta donde finaliza. Entonces, reemplazando sería 2pi entre 16. Esto vendría a ser pi octavos, y resolviendo sería 0,392 radianes por segundo. Ahora pasamos a la B. La B nos dice ángulo de desfase. El ángulo de desfase, ¿no? Sabemos que en la fórmula de elongación es igual a amplitud por el seno de la velocidad, no, la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. El ángulo de fase vendría a ser 0, ya que para la elongación en el tiempo 0 es igual a 0, y como vemos que está iniciando en el tiempo 0 en el gráfico, entonces el ángulo de desfase vendría a ser 0. La C nos pide la ecuación de elongación. Bueno, la ecuación de elongación es elongación para el tiempo es igual a la amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Ya, eso sería la C, la ecuación de elongación. Pero sabemos que el ángulo de desfase es 0, ¿no? Entonces la ecuación vendría a ser esta. Amplitud por el seno, frecuencia angular y por el tiempo más 0 ya no se considera. Y esa sería la ecuación para la de elongación. La D nos dice la posición cuando transcurre 2 segundos. Bueno, la elongación es igual a la amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? La amplitud es 15 centímetros por el seno, la frecuencia angular y por el tiempo. Elongación por el tiempo 2, 15 por el seno. La frecuencia angular vendría a ser 2pi entre periodo, ¿no? Donde sería, ya resolvimos al inicio, que sería pi octavos. Y el tiempo, que sería 2. Resolviendo esta operación matemática, nos saldría 10,606 centímetros. Ahora pasamos a la siguiente, la E. La E nos pide la velocidad cuando transcurre 2 segundos. Bueno, la velocidad se hace en la derivación, ¿no?, de la ecuación general, donde utilizaríamos esta ecuación.
amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Bien, para 2 segundos, entonces el tiempo 2, la amplitud que es 15 y la frecuencia angular que es pi octavos, ¿no? Que lo sacamos en un inicio. Todo eso por el coseno de la frecuencia angular que es pi octavos por el tiempo 2. La velocidad por el tiempo 2 vendría a ser, haciendo esta operación matemática, nos saldría 4,165 centímetros por segundo. Ahora pasamos a la F. La F que nos dice la aceleración cuando transcurre 2 segundos. Hacemos la ecuación de la aceleración ahora. Para el tiempo 2. Donde sería menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Reemplazamos, ¿no? Menos 15 por la frecuencia angular que es pi octavos al cuadrado por el seno de la frecuencia angular que es pi octavos por el tiempo 2. Y haciendo esta operación matemática nos saldría menos 1,635 centímetros por segundo al cuadrado. O sea, está desacelerando, ¿no? Porque es menos. Ahora pasamos a la G. La G que nos dice la velocidad y aceleración máxima. Bien, como en la teoría les expliqué, ¿no? La velocidad máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular. La velocidad máxima, la amplitud es 15, la frecuencia angular es pi octavos, ¿no? La velocidad máxima. Haciendo esta operación nos saldría 5,89 centímetros por segundo. Ahora la aceleración máxima, que es igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. La aceleración máxima vendría a ser 15 por pi octavos, que sería la velocidad frecuencia angular al cuadrado. La aceleración máxima, resolviendo esta operación matemática, nos saldría 2,31 centímetros por segundo al cuadrado. Ahora continuamos con el tercer ejercicio, donde nos dice, en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcular la elongación cuando transcurre 10 segundos. Bien, vamos a calcular eso. La elongación cuando transcurre 10 segundos. La elongación para el tiempo 10 segundos es igual a la amplitud por el coseno por la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Continuando, procedemos a reemplazar. La elongación por el tiempo 10 segundos es igual a la amplitud. La amplitud es 6, como vemos en el gráfico, por el coseno. La frecuencia angular es 2 pi octavos. Bien, el periodo, en la imagen podemos confundirnos que puede ser 16, pero no, ahí vemos dos oscilaciones. El periodo es una oscilación desde un punto hasta el mismo punto hacia el siguiente. Entonces vendría a ser 8 segundos. Por eso es que es 2pi entre 8, porque la frecuencia angular es 2pi entre periodo, no entre periodo es 8, por eso. Por el tiempo 10 nos dice que es 10. Y el ángulo de desfase, bueno, el ángulo de desfase sabemos que es 0, ¿no? Porque está iniciando, ¿no? Que ya expliqué ya. Entonces, la elongación para el tiempo 10 segundos es igual a, haciendo esta operación matemática, nos va a salir que es 0 metros. La elongación para el tiempo 10 es 0 metros. Ahora continuamos. Nos dice la velocidad de aceleración cuando transcurre 5 segundos. Bien, vamos a hacer la velocidad para el tiempo 5. Esto es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno por el de frecuencia angular por el tiempo más
el ángulo de desfase. La velocidad por el tiempo 5 es igual, la amplitud es 6, ¿no? Entonces sería menos 6 por la frecuencia angular es 2pi octavos. Por el seno de la frecuencia angular es 2pi octavos por el tiempo 5 y el ángulo de desfase que es 0. La velocidad por el tiempo 5, haciendo esta operación matemática, nos saldría 3,33 metros por segundo. Ahora vamos a hacer la aceleración, ¿no? La aceleración por el tiempo 5, que es igual a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Bien, reemplazamos la aceleración por el tiempo 10 segundos, que sería menos para el tiempo 5 segundos, que es la amplitud de 6. El ángulo, frecuencia angular sería 2pi sobre 8 al cuadrado por el coseno de 2pi sobre 8 por el tiempo que nos dice que es 5 y el ángulo de desfase que es 0. Bien, en la aceleración para el tiempo 5 segundos, haciendo esta operación matemática, nos saldría 2,62 metros por segundo al cuadrado. Bien, hemos culminado.